Solo se escuchaba el motor y el suave golpeteo de la lluvia contra el parabrisas. Era de madrugada, de esas en las que el mundo parece haberse escondido detrás de la niebla. Don Ernesto, con las manos firmes sobre el volante, cruzaba un tramo olvidado de la sierra de Tamaulipas. Ni un alma, ni un tráiler. Solo él y el recuerdo. El viejo Kenworth rugía quedo, como si supiera que su dueño no estaba para sobresaltos. Adentro, el aroma a café rancio, a diésel impregnado en la ropa, y un crucifijo colgando del retrovisor, balanceándose con cada curva. En el estéreo sonaba una canción antigua. De esas que ya no se escuchan en ningún lado, pero que uno nunca olvida. Cielito lindo, versión ranchera lenta. Era la favorita de Clara, su esposa. La mujer que ya no estaba. Que se había ido hacía 15 años, junto con su hija, en una carretera parecida, en una madrugada parecida. Don Ernesto no lloraba. No desde aquel día. Aprendió a tragarse las lágrimas como quien traga polvo. A vivir sin hablar mucho. A manejar y nada más. Encendió un cigarro, aunque el médico ya se lo había prohibido. Pero a esas horas, ¿quién iba a juzgarlo? Y fue entonces, como si el destino le jalara el alma, que lo vio. Unos 100 metros más adelante, justo en la orilla de una curva cerrada, algo interrumpía el asfalto. Los faros del camión iluminaron un coche volcado, con las llantas hacia el cielo y el metal retorcido reflejando la luz, como un grito mudo. Don Ernesto frenó despacio. Instinto de trailero viejo. Puso las intermitentes, echó un vistazo al retrovisor, nada. Ni un auto atrás, ni luces a lo lejos. Apagó la música. El silencio que quedó fue pesado. Bajó del camión. La brisa helada le golpeó la cara como un recuerdo incómodo. Caminó hacia el vehículo volcado. Cada paso retumbaba en el pavimento mojado. La puerta del conductor estaba abierta. Había marcas de arrastre. El parabrisas, estrellado. Pero no había cuerpo. Ni sangre. El asiento trasero llamó su atención. Ahí, entre vidrios rotos y papeles mojados, había una muñeca de trapo, con un vestido azul celeste. Igualita a la que su hija, Lupita, llevaba siempre en brazos. El corazón le dio un vuelco. No dijo nada. Solo miró la muñeca. No podía ser. ¿Una coincidencia? ¿Una señal? ¿Un castigo? Don Ernesto se quedó ahí, en medio de la niebla y el silencio, con el alma hecha un nudo. Y por primera vez en años, no supo si seguir manejando, o volver a sentir. No era la primera vez que don Ernesto veía cosas en la carretera. Cuando uno lleva más de 40 años rodando por todo México, ya ha visto fantasmas, vivos y muertos. Pero aquella muñeca, esa en particular, lo había quebrado por dentro. Subió al camión como quien regresa de una tumba abierta. Cerró la puerta sin fuerza. El chasquido del metal sonó como un lamento. Encendió el motor, pero no arrancó. Se quedó allí, inmóvil, con las luces del tablero iluminando su rostro lleno de arrugas y silencios. Abrió el compartimento del techo. Sacó una foto vieja, amarillenta por el sol y los años. Era Clara, con Lupita en brazos, frente al primer camión que tuvo. Una Dina roja, chiquita, pero fuerte. Nos vemos en Navidad, había dicho ese día. Pero nunca regresaron. Aquella curva maldita, en San Luis, se las había llevado. Un borracho en sentido contrario. Y él, descargando cebollas en Oaxaca, sin señal, sin poder despedirse. Cuando llegó, ya era tarde. Solo alcanzó a reconocer los cuerpos por la ropa, y por la muñeca azul celeste. Desde entonces, don Ernesto hablaba poco. Vivía en la cabina, dormía en paradores de paso, y comía solo. Nunca se volvió a casar. Nunca dejó de manejar. Era como si cada kilómetro fuera una forma de huir o de acercarse. La radio PX crujió. Alguien al fondo preguntó si había tráfico en la 85. Don Ernesto no respondió. Estaba mirando el retrovisor. Pero no era la carretera lo que veía. Era aquella última tarde en casa.
Clara riendo con una tortilla en la mano, Lupita persiguiendo una mariposa en el patio. Se preguntó, por enésima vez, si pudo haber hecho algo distinto. ¿Rechazar aquel viaje? ¿Llevarlas consigo? ¿Decirles que las amaba, en vez de solo trabajar por ellas? El remordimiento es como la niebla. Se mete por las rendijas, se pega a la piel, y no te deja ver el camino. Encendió otro cigarro. Tosió fuerte. Sabía que los años no perdonan. Que quizás no le quedaban muchas madrugadas como esa. Pero esa noche, algo era distinto. Lo sentía en el pecho. Como una presión. Como si la vida le pidiera cuentas. Tomó la muñeca con cuidado. La puso sobre el tablero, junto al crucifijo. Y por primera vez en mucho tiempo, susurró algo. Perdóname, hija. La lluvia volvió a caer. Y con ella, la memoria. Porque hay cosas que uno no deja atrás. Aunque lleve toda la vida manejando. La muñeca seguía allí, mirándolo con esos ojos de botón que no parpadeaban. Don Ernesto volvió al volante, respirando hondo, como si el aire de la madrugada le aclarara los pensamientos. Encendió las luces altas y comenzó a rodar lento. Aquel tramo de la sierra ya lo conocía, pero esa noche, todo parecía distinto. Más denso. Más callado. Pasó media hora sin ver un alma. Solo curvas, neblina, y monte. Ya pensaba en buscar un lugar para orillarse cuando, justo al pasar un viejo letrero oxidado que decía, KM 378, vio algo a lo lejos. Una figura. Caminando por el acotamiento, bajo la lluvia. Era una mujer. Don Ernesto frunció el ceño. No era común ver a nadie a esa hora, mucho menos una mujer sola, mojada, sin abrigo. Iba despacio, como si no supiera bien a dónde iba, o como si no quisiera llegar. Bajó la velocidad. Dudó. El instinto le decía que no. Que no se metiera. Que siguiera. Pero algo en su interior, más viejo que el miedo, le dijo que parara. Detuvo el camión unos metros adelante. Activó las intermitentes. Abrió la puerta y se asomó. «Señora», gritó con fuerza. Ella se detuvo. Lo miró. Tenía el rostro empapado, el cabello largo pegado al cuello, y una mirada, como si llevara 1000 tristezas encima. «¿Está bien?», volvió a preguntar. La mujer asintió con lentitud. Se acercó al camión, pero no con prisa. Como si supiera que ese encuentro tenía que pasar. «¿A dónde va?», preguntó él, mientras bajaba un poco del asiento. «A donde usted me lleve», dijo ella, sin titubear. Don Ernesto tragó en seco. No era una respuesta común. Pero había algo en su voz, algo que dolía, como eco de viejas pérdidas. «Suba, pues. Pero no más hasta el próximo parador. No se puede andar sola por aquí». Ella subió en silencio. No traía bolso, ni teléfono, ni identificación. Solo una chamarra ligera, y una mirada profunda. Ya en la cabina, el camión volvió a rugir. Ella miró la muñeca en el tablero. La tocó con delicadeza. «Qué bonita», susurró. Don Ernesto no dijo nada. La observó de reojo. Había algo familiar en sus gestos. En su forma de mirar por la ventana, como quien busca algo en el pasado. «¿Cómo se llama?», preguntó él. «Luz». Ese nombre, también le removió algo por dentro. Clara siempre decía que, si hubieran tenido otra hija, le pondrían así, Luz. La mujer se quedó en silencio, mirando las luces lejanas de algún rancho en el horizonte. Y don Ernesto, sentía que el pasado le respiraba en la nuca. Porque hay encuentros que no se buscan. Que no se explican. Pero que se sienten. Como un mensaje. Como un nudo en el alma. El camión seguía su curso por la sierra, pero dentro de la cabina, el tiempo parecía detenido. Don Ernesto manejaba con las manos firmes, pero el alma temblando. Cada tanto miraba de reojo a la mujer sentada a su lado. Luz no decía nada. Solo observaba la carretera,
como si supiera a dónde iban, aunque él no se lo hubiera dicho. El silencio entre ellos no era incómodo, era denso. Como si los dos supieran que algo más los unía, pero ninguno quería nombrarlo. ¿Y de dónde viene, si se puede saber?, preguntó él finalmente, rompiendo la quietud. Del mismo lugar de donde todos venimos, del dolor, respondió ella, sin cambiar el tono. La respuesta lo golpeó como una ráfaga. Porque era verdad. Porque él también venía de allí. De un lugar donde las ausencias pesan más que las maletas. Siguieron en silencio unos kilómetros más. Afuera, la neblina parecía cerrarse. Las luces del camión apenas dibujaban el camino. Don Ernesto bajó la velocidad. Algo dentro de él se revolvía. Una inquietud que no sabía si era miedo o memoria. ¿Y para dónde va, Luz? ¿Tiene familia, algún lugar a donde llegar? Ella giró lentamente la cabeza. Sus ojos brillaban, pero no por el reflejo. Estoy buscando a alguien, dijo. Alguien que se fue hace mucho, pero que prometió volver. Don Ernesto tragó saliva. El pecho le dolía. Ese tipo de promesas, él las conocía bien. También las había hecho. También las había roto. Apretó el volante. Miró al crucifijo. Y por primera vez en años, sintió la necesidad de rezar. No por él, sino por lo que estaba pasando. Por esa sensación de que Dios le estaba hablando, pero en voz baja. Llegaron a un cruce. A la izquierda, el camino al parador más cercano. A la derecha, un desvío que llevaba a un pueblo viejo, casi abandonado. Y justo cuando iba a girar hacia el parador, Luz susurró. Es por allá. ¿Cómo sabe?, preguntó, sorprendido. Porque ahí es donde empieza lo que tiene que terminar. Don Ernesto dudó. Toda su vida había sido un hombre de caminos rectos, de lógica simple. Pero esa noche, algo dentro de él cambió. Como si la fe, dormida por años, le tocara el hombro y le dijera, confía. Giró a la derecha. Y con ese simple acto, quebró años de rutina, de miedo, de silencio. Porque a veces, el camino correcto no es el más corto, sino el que nos enfrenta con lo que dejamos atrás. La brecha que tomaron no estaba en los mapas. Era una vieja carretera secundaria, apenas visible entre la maleza. Don Ernesto avanzaba despacio, con el estómago apretado. Afuera, la lluvia se había vuelto llovizna, y el cielo parecía cargar el mismo gris que él llevaba en el alma. ¿Y a quién busca, exactamente?, preguntó, rompiendo otra vez el silencio. Luz no respondió de inmediato. Miraba por la ventana, como si el paisaje le hablara en otro idioma. A un hombre que perdió algo, y que se olvidó de sí mismo en el camino. Don Ernesto sintió un golpe en el pecho. Aceleró apenas. La curva siguiente les mostró una pequeña iglesia abandonada, de esas que parecen olvidadas por todos menos por Dios. Junto a ella, un árbol seco, torcido por el viento. Y frente al árbol, una cruz blanca, sin nombre. ¿Ahí es?, preguntó él, con la voz quebrada. Luz asintió. Bajó del camión sin pedir ayuda. Caminó directo hacia la cruz. Don Ernesto dudó, pero luego apagó el motor y bajó también. La tierra estaba blanda, pero firme. Se acercó. Vio que la cruz estaba hecha con 2 pedazos de madera vieja, y a su pie, una muñeca azul, igual a la que él tenía en el tablero, pero más gastada, más vieja, como si el tiempo no la hubiera perdonado. ¿Quién hizo esto?, preguntó. Usted, hace muchos años, respondió Luz, mirándolo a los ojos. Don Ernesto se paralizó. El viento helado le golpeó el rostro. Algo dentro de él se rompió. No, yo nunca vine aquí. Nunca supe dónde fue. Pero pensó en hacerlo. Cada día. Cada kilómetro. Ella se agachó y tocó la tierra junto a la cruz. Con una voz suave, dijo: a veces no hace falta estar en un lugar para que el alma lo visite. Don Ernesto cayó de rodillas. Por primera vez en 15 años, lloró. No con rabia, ni con impotencia. Lloró con culpa.
Con amor. Con esa mezcla amarga de lo que no se dijo y lo que ya no se puede arreglar. Yo debí estar ahí. Debí volver antes. Debí. SHHH, dijo Luz, acercándose. Usted hizo lo que pudo. Y aún está a tiempo de hacer lo que falta. El viejo trailero la miró. Y por un momento, creyó ver a Clara en su rostro. No en lo físico, sino en la ternura. En esa forma de mirar que dice, te entiendo, sin decir nada. Porque a veces, el silencio pesa más que una carga. Y lo no dicho, se convierte en deuda del alma. La lluvia había cesado, pero el aire seguía frío, como si el tiempo mismo quisiera detenerse para ver lo que iba a pasar. Don Ernesto seguía arrodillado ante la cruz sin nombre. El barro le empapaba los pantalones, pero él no se movía. Sus lágrimas, silenciosas, se mezclaban con la tierra. Era la primera vez en años que sentía el corazón tan expuesto, tan vivo. Luz lo miraba en silencio. No lo apuraba. No lo consolaba. Solo estaba ahí, como una presencia que no necesitaba explicación. No sé cómo seguir, dijo él, con la voz temblorosa. Empiece por decir en voz alta lo que nunca se atrevió, respondió ella. Don Ernesto tragó en seco. Respiró hondo, cerró los ojos y, como si hablara al viento, o al cielo, murmuró. Clara. Lupita, perdón. Perdón por no estar. Perdón por trabajar tanto y amar tan poco en voz alta. Perdón por seguir rodando como si así pudiera olvidarlas, cuando en realidad, cada viaje era una fuga. El silencio fue absoluto. Ni los grillos se atrevían a sonar. Y entonces, sin entender cómo, supo lo que tenía que hacer. Volvió al camión. Sacó la muñeca del tablero. Tomó una foto, esa donde estaban los tres, sonrientes, y una rosa de papel que había guardado desde el funeral. Caminó de nuevo hacia la cruz. Cavó con las manos un pequeño hueco junto a la base. Depositó allí los tres objetos. Tapó con tierra. Y se quedó de pie, firme, como un hombre que por fin acepta lo que siempre llevó a cuestas. Ya pueden descansar, dijo, con los ojos cerrados. Cuando se volvió para mirar a Luz, ella ya no estaba. La buscó con la mirada. Caminó alrededor de la iglesia. Nada. Como si se hubiera desvanecido. Volvió al camión, desconcertado. Miró el retrovisor. Y en ese instante, creyó verla de nuevo. Pero no en la carretera. No afuera. Sino en el asiento trasero, donde antes guardaba su ropa de trabajo. Era solo un reflejo, una sombra tal vez. Pero en su corazón, algo le dijo que no estaba solo. Encendió el motor. Esta vez, no para escapar. Sino para seguir. Porque la redención no siempre viene con aplausos ni milagros. A veces, viene en forma de silencio. De tierra húmeda. De una cruz sin nombre. Y en esa madrugada, don Ernesto entendió que aún podía volver, no al pasado, pero sí a lo que aún quedaba por vivir. El camión rugió de nuevo, pero esta vez, el sonido no era de rutina, era de respiro. Don Ernesto volvió al asfalto como quien retorna de una guerra. No con gloria, sino con cicatrices. Con el alma más liviana y los ojos más húmedos. La madrugada empezaba a ceder. El cielo, gris pálido, dejaba ver las primeras líneas de sol entre las montañas. Era el mismo camino de siempre, pero algo era distinto. Don Ernesto ya no miraba al frente como quien huye. Ahora, cada kilómetro era una despedida en paz. Encendió la radio PX. Silencio. Luego, una voz lejana. Buen día, compás. La 85 libre por ahora. Dios los guarde. Respondió con un clic. Luego miró el crucifijo. Y por reflejo, tocó el rosario que colgaba de su espejo, como si quisiera decirle a la Virgencita, gracias por esperarme, aunque yo me haya tardado tanto. En el tablero, ya no estaba la muñeca. Tampoco la foto. Solo un girasol seco, que alguien, Luz. El destino, había dejado allí. Don Ernesto lo miró,
sonrió leve, y siguió. Paró unas horas después en un comedor de carretera. Bajó del camión, pidió café. Saludó a un joven trailero que desayunaba solo. Se sentó frente a él. ¿Primera vez en la ruta?, preguntó. Sí, ¿se nota mucho? Don Ernesto rió por primera vez en días. Se nota en los ojos. Todavía tienes más sueños que cicatrices. Cuídalos. El joven asintió, confundido pero agradecido. Don Ernesto dejó pagado su café, subió al Kenworth y retomó la carretera. No sabía cuánto tiempo más le quedaba en la ruta. Pero sí sabía una cosa, ya no manejaba huyendo, sino recordando. Porque a veces, la mayor carga no va en la caja, va en el corazón. Y cuando uno por fin la deja en su lugar, el camino se vuelve más liviano. Desde ese día, don Ernesto no fue el mismo. No porque hubiera visto un fantasma, sino porque por fin había mirado al suyo, y le había dicho adiós. ¿Y tú, compa, alguna vez tuviste que seguir adelante cargando algo que nunca te atreviste a soltar? Cuéntamelo. Que aquí, entre motores y silencios, también escuchamos historias con el alma.